El presente microproyecto se titula Con mi lenguaje juego, exploro y aprendo. El nombre de las instituciones donde se llevará a cabo son el Colegio Teresiano, Nuestra Señora de la Candelaria y Jardín Infantil Aprender. Las integrantes que lo conforman son Laura Melisa Álvarez Ocampo, Blanca María Giraldo Jiménez, Ingrid Juliana Quinchuela Tavares y Valentina Serna Chaverra. Nuestra asesora, Viviana Marcela Castaño Hernández, Práctica Profesional 1, Licenciatura en Educación Preescolar, Facultad de Ciencias y Educación 2020. El planteamiento del problema. Teniendo en cuenta las prácticas realizadas en el transcurso de la carrera universitaria, se ha evidenciado el uso inadecuado del juego y el juguete, debido a que son tomados como actividades y objetos para entretener, incluso para pasar el tiempo, es decir, los docentes no toman el juego como un fin educativo. En consecuencia, optan por distraer a los niños y las niñas con una actividad placentera donde no se manifieste oposición o disgusto. Los niños entre 3 y 4 años son las edades donde más se evidencia una carencia del juego en los centros educativos y falta de importancia por parte de los docentes, ya que expresan que es una edad difícil de controlar y se manifiesta por parte de los niños y las niñas oposición, terquedad y rechazo a obedecer o hacer las cosas como las imponen. La pregunta orientadora es, ¿de qué manera el juego y el juguete ayudan a fortalecer el lenguaje en niños y niñas de 3 a 4 años? Por otra parte está la justificación. El microproyecto Con mi lenguaje, juego, exploro y aprendo busca fortalecer el dispositivo básico de aprendizaje del lenguaje a través de los juegos corporales, juegos simbólicos o imitación y los juguetes. Además, este proyecto beneficiará a instituciones educativas con nuevas estrategias que ayuden en el desarrollo y fortalecimiento del lenguaje, como lo son el juego y el juguete, a docentes en formación, a establecer conexión entre teoría y práctica, capacitación por medio de investigaciones y búsqueda de herramientas facilitadoras de aprendizaje, y a niños y niñas despertará su interés en aprender y a su vez promover su autonomía, donde se pueda facilitar la construcción de su personalidad. Descripción de los participantes. El microproyecto se abordará en dos instituciones. La primera de ellas es el Jardín Infantil a Aprender, ubicado en la carrera 81A30 AA66, Belén, Medellín, Antioquia. Los niveles que ofrece son preescolar, prejardín, jardín y transición. La segunda institución es el Colegio Teresiano Nuestra Señora de la Candelaria, ubicado en la calle 47F, número 89A 134, barrio Santa Lucía, comuna 12 del municipio de Medellín. Ofrece los niveles de preescolar, kinder, transición, prejardines infantiles y también primaria, bachillerato y media. Los niños y niñas de 3 a 4 años comienzan a introducirse a un cambio importante, que es la aparición de juego simbólico, que le ayuda al niño a desarrollar su imaginación y la capacidad cognitiva. También desarrolla sus habilidades sociales y su autoestima. A continuación, se darán a conocer los indicadores de logro que más se acoplan al microproyecto Con mi lenguaje juego, exploro y aprendo. Estos fueron tomados del documento de los derechos básicos de aprendizaje. Identifica las relaciones sonoras en el lenguaje oral, realiza descripciones cortas, narraciones de lo que sucede a su alrededor. Expresa sus emociones y experiencias por medio de lenguajes como el verbal y el gráfico. Realiza preguntas de temas que son de su interés. Se interesa por saber el significado de las palabras que escucha. Lee imágenes, hace preguntas y a partir de eso crea historias. Expresa libremente sus pensamientos y emociones a través de dibujos, pinturas, figuras modeladas o fotografías. Se interesa por las lecturas de cuentos y poesías y se apropia de ellas como herramientas para la expresión. Por ende, las planeaciones que serán ejecutadas para cumplir el propósito del proyecto son las siguientes. La número 1, conozco mi cuerpo. Número 2, cantemos juntos. Número 3, teléfono roto. Número 4, gallinita ciega. Número 5, veo en mi botella mágica. Número 6, el hada ordena.
Número 7, soy mi personaje favorito. Número 8, creando una pequeña historia. Y por último, la número 9, interpreto mis emociones. Por otra parte, se definen las generalidades conceptuales que se tuvieron en cuenta. Juego, lenguaje y juguetes. Gutiérrez 2017 plantea que el juego puede ser una herramienta fundamental para el desarrollo integral del individuo, sobre todo en los primeros años de vida, puesto que los niños necesitan estimulación para que su cerebro se desarrolle correctamente, al igual que sus aptitudes cognitivas, lingüísticas, emocionales y sociales, y también les permite descubrirse a sí mismos y a su entorno. Por lo tanto, se debe considerar como una pieza clave en el aprendizaje. Ugalde, 1989, plantea que el lenguaje es un sistema de signos que utiliza el ser humano, básicamente para comunicarse con los demás o para reflexionar consigo mismo. Este sistema de signos puede ser expresado por medio del sonido, signos articulados o por medios gráficos, escritura. Estas dos posibilidades de los signos lingüísticos corresponden a los dos usos del lenguaje que llamaremos código oral y código escrito. Por último, Loredo, Gómez y Perea 2005 refieren que los juguetes son un medio indispensable para que el niño logre su óptimo desarrollo e impedir que las actividades se consideren como algo sin importancia o una pérdida de tiempo. Se implementará la metodología de proyecto pedagógico de aula, donde los niños y las niñas son los principales participantes para la construcción y desarrollo de su aprendizaje en el aula de clase. Las temáticas se darán mediante los intereses, necesidades y sentires que los niños manifiesten por querer aprender. Por otro lado, es importante mencionar que se trabajarán dos tipos de juegos, los cuales son los juegos corporales y juegos simbólicos o de imitación. Respecto a los juegos corporales, según el MEN 2014, el juego en la educación inicial señala que el juego, como interacción y expresión, implica reconocer la expresividad como una construcción en la que el contexto social, cultural e histórico confluyen. En el juego, las niñas y los niños comunican con su cuerpo unas maneras particulares de ser, de existir, de actuar, de entender el mundo y estar en él. Y en segundo lugar, se implementará el juego simbólico o de imitación, planteado por el MEN 2014, el juego en la educación inicial. Señala que la imitación cumple un papel primordial en el juego, puesto que es el proceso por el cual se llegan a conocer a fondo ciertos fenómenos de la vida cotidiana y a resignificarlos. Ser peluquero, oficinista, tejedora o cirujana, por ejemplo. Además, el juego y la imitación comparten una característica esencial, la del placer. Por eso es posible decir que las niñas y los niños cuando imitan lo disfrutan. Los juguetes se clasifican por edades de acuerdo con sus capacidades, intereses y necesidades. De acuerdo con lo anterior, los juguetes más apropiados para la edad de 3 a 4 años que trabajaremos en el microproyecto son los siguientes: cubos, los primeros juegos de mesa, disfraces, casa de muñecas, cuentos y títeres. Estos son algunos de los referentes teóricos que se abordaron en nuestro microproyecto. Muchas gracias por su atención.